Hermanos, que el Señor los bendiga. Anoche en mi estudio bíblico tuve que tocar un tema, o se me ocurrió, digamos, tocar un tema que fue inspirado, digamos, a causa de mis estudios recientes sobre el libro de Apocalipsis. Así es que en este video quiero hablar de este tema, quiero tocar el tema de la escatología. La palabra griega escatón quiere decir últimas o postreras cosas. Entonces, la escatología es el estudio teológico de las cosas de los últimos días, ¿verdad? Asuntos de los últimos días. Y en este video quiero hablar de los problemas que hay con el concepto dispensacional de la escatología. El concepto o la visión dispensacional, que es, pues, es el punto de vista más popular, más común en Estados Unidos y en Latinoamérica en estos días en que estamos viviendo. El autor y pastor Sam Storms dice que fue a una biblioteca cristiana cerca de su hogar y él encontró en la sección sobre la profecía y los últimos días, encontró 117 libros, diferentes libros, sobre este tema. Y de estos 117 encontró que 102 apoyaron o fueron escritos desde la perspectiva dispensacional. Entonces voy a explicar esto un poquito más adelante, pero mi punto es que la mayoría de los cristianos estadounidenses y, en mi experiencia, latinoamericanos también, solo conocen ese punto de vista. Ni siquiera son conscientes de que hay otras posibilidades y no saben que su punto de vista en cuanto a estas cosas es una cosa recién llegada a la teología cristiana, que recién apareció en escena a principios del siglo XIX. Los primeros padres de la iglesia creyeron y enseñaron otros puntos de vista durante siglos. O sea, el concepto de Apocalipsis y de los últimos días de la iglesia cristiana por siglos no era lo que ahora casi todos aceptan por verdad. Ahora bien, esto en sí mismo no hace que una teoría sea correcta o incorrecta. El hecho de que es más recién, ¿no? A veces, pues, crecemos en nuestro conocimiento de la revelación de Dios. Pero, dicho esto, Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Entonces, si una forma relativamente nueva de entender o explicar la Biblia o una doctrina bíblica surge, con razón yo creo que debemos sospechar, tal cosa. Judas solo tiene un capítulo, pero en verso 3 de Judas dice que debemos luchar por la fe que se nos ha dado una vez por siempre, o una vez por todas. O sea, la fe cristiana nos fue dada por el Señor Jesús y sus apóstoles. Y por eso no creo yo que alguna nueva forma de entender la Biblia sea correcta. El dispensacionalismo me es difícil decir. Dispensacionalismo. Perdón. Dispensacionalismo, así se dice. Dispensacionalismo es un sistema teológico que forma la base de lo que la mayoría de los cristianos estadounidenses y latinoamericanos creen sobre los últimos días. La serie de libros y películas también dejados atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins realmente volvió tan popular en los últimos años que fue la serie más popular en la historia de libros cristianos. Pero originalmente
esta doctrina de dispensacionalismo llegó de un predicador anglo-irlandés llamado J.N. Darby, John Nelson Darby. Darby, muchos no saben esto, pero esta doctrina mayormente vino a Estados Unidos y a Latinoamérica a través de Darby. Darby era un orador muy popular, un predicador que visitó un avivamiento en Irlanda o Escocia, no recuerdo exactamente, Irlanda o Escocia, pero conoció a una joven allí, mujer muy piadosa que había estado enferma por mucho tiempo, gran parte de su vida, postrada en cama. Pero ella afirmó que Dios le había dado visiones en las que le reveló la segunda venida de Cristo, que iba a suceder en dos fases o dos pasos, digamos. Esto fue algo que esta muchacha dijo que el Señor le reveló. Que primero Jesús vendrá en las nubes por sus santos, arrebatándonos en el aire, en lo que se conoce como el rapto, ¿no? Después de ese evento, comenzará el periodo de lo que se llama la tribulación, 7 años de un infierno en la tierra, bajo el reinado del anticristo, y mientras que en el cielo nosotros, la iglesia, estemos disfrutando la cena de las bodas del Cordero. Todo culminará en un regreso literal, visible y físico de Jesús a la tierra con sus santos para establecer su reino milenial desde Jerusalén. Entonces, dos fases, dos pasos. El Señor vendrá por sus santos en el aire y nos lleva en el rapto, pero luego vendrá otra vez con sus santos para establecer el reino del milenio, ¿sí? Ahora, Darby, curiosamente, yo hice un estudio de él y Darby no tenía educación teológica. Y ahora, óigame, no digo que alguien sin educación formal teológica no pueda ser usado por Dios, porque Dios ha usado muchos sin educación formal, como el Moody, el evangelista, uno de los más grandes de la historia. Él era vendedor de zapatos y Dios lo usó grandemente. Dios puede usarnos sin letras, sin educación formal. Los apóstoles no tenían educación formal y los judíos los miraron con desdén, por lo tanto. Pero Dios puede usar a una persona sin educación teológica. Pero si una persona sin educación teológica empieza a decir, yo tengo una revelación nueva, una nueva perspectiva en cuanto a la teología, la enseñanza bíblica, en tal caso yo diría, bueno, ¿sabes qué? Tú no tienes educación, no sabes, no conoces los idiomas, el hebreo, el arameo, el griego, no sabes toda la historia de la iglesia. Yo no tengo confianza en una persona que me diga, yo tengo una doctrina nueva, si no tiene mucha educación formal. Darby era un abogado, eso fue su profesión, pero se convirtió y llegó a ser un predicador popular y tenía grandes grupos, ¿verdad?, que le escuchaban. Y él estudió la profecía mucho y luego tuvo este encuentro con esta muchacha escocés, si no me equivoco, o irlandés, y aprendió lo de su visión de Cristo y lo que supuestamente Cristo le reveló. Y él empezó a predicar estas doctrinas de la segunda venida del Señor en dos fases a audiencias grandes, incluso en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, otros países. Y su enseñanza fue tan popular que llegó a ser el estándar, llegó a ser la doctrina más aceptada por los cristianos. Y luego otro hombre sin educación formal, Cyrus E. Scofield, él
escuchó el mensaje de Darby, lo tomó, lo aceptó y luego él hizo su Biblia de referencia Scofield, que llegó a ser una Biblia muy, muy popular. Y Scofield era un buen hombre de Dios, pero hizo muy, muy popular esta enseñanza del dispensacionalismo, lo dije bien, wow, dispensacionalismo y el futurismo por toda América y desde aquí en Estados Unidos a otras partes del mundo. Así es la teología, ¿verdad? Los americanos recibimos nuestra educación teológica desde Alemania en el siglo XIX, ¿verdad? Todo vino de Alemania. Y pues luego Estados Unidos llegó a ser el emisor, digamos, o transmitor de la enseñanza teológica al resto del mundo. ¿Sí? Así pasan las enseñanzas del Señor. Pero quiero tratar este punto de dispensacionalismo en este video un poco. No voy a poder cubrirlo todo porque tengo 7 páginas aquí. Solo voy a empezar y luego hacer otro video más adelante. El dispensacionalismo enseña que Dios ha trabajado con la humanidad de manera diferente a través de 7 periodos distintos o dispensaciones de la historia. Y pues puedo nombrarlos, pero no hay tiempo. Pero 7 dispensaciones, por eso se llama dispensacionalismo. Reconocer estas 7 dispensaciones es importante, pero no es lo principal para esta enseñanza. Todos los cristianos reconocemos que hay avances en las escrituras que señalan cambios en la forma en que Dios trabaja con su pueblo, pues el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero lo diferente del dispensacionalismo es cómo ellos usan estas épocas para justificar o reforzar una separación entre Israel y la iglesia. Esto es uno de los puntos más importantes. Es esta distinción entre Israel y la iglesia y los propósitos que Dios tiene para cada uno lo que distingue al dispensacionalismo de otras formas de ver los últimos días y la doctrina de la escatología. Los dispensacionalistas creen, y esto es clave, que hay 2 pueblos de Dios, 2 pueblos, y Él trata con ellos y con nosotros de maneras muy distintas. El primer pueblo fue Israel, por supuesto. Dios les dio muchas promesas y Él hizo milagros para salvarlos y traerlos a Él. Algunas de estas promesas se cumplieron, pero Israel en su mayor parte no obedeció ni siguió a Dios, por lo que tuvo que posponer su trabajo con ellos y ofrecer la gracia a los de otras naciones, a nosotros los gentiles, formando un segundo pueblo de Dios conocido como la iglesia. El tiempo en que vivimos nosotros ahora, que se conoce como la era de la iglesia. Y estos dispensacionalistas dicen, ellos creen que este periodo, ellos lo llaman un gran paréntesis, durante el cual Dios está trabajando con nosotros de una manera diferente a la manera en que lo hizo con los judíos. Pero, una vez que Dios haya completado su propósito para la iglesia, nos va a sacar de la tierra en lo que se conoce como el rapto, y una vez más comenzará a tratar con Israel. Él hará esto a través del anticristo y la gran tribulación. En otras palabras, Dios está trabajando con nosotros, no con Israel ahora. Su primer pueblo era Israel, Él trabajaba con ellos por siglos. Luego, por su desobediencia, los puso a un lado y empezó a trabajar con los gentiles. Pero un día nos va a sacar de esta tierra en el rapto y luego va a empezar a tratar otra vez con su primer pueblo Israel. Y pues los va a purificar y va a tratar con ellos, lidiar, creo que es la palabra, a través del anticristo y la tribulación para pues
en cierto sentido, castigar, pero a la vez purificar y a la vez prepararlos para su Mesías. Y una vez, pues, Él va a hacer todo esto durante la llamada tribulación, la gran tribulación. Y supuestamente a través de este periodo de persecución horrible, 2/3 partes de Israel van a ser va a haber una matanza tremenda de millones de judíos. El holocausto de Hitler no es nada en comparación. Va a morir el doble de eso o más, 14 millones o algo así, del pueblo judío, ¿sí? Y luego, al final de todo esto, va a haber la batalla de Armagedón, en que las naciones vendrán en contra de Israel y ellos, cuando están al punto de perder toda esperanza, van a clamar a Dios y Jesús va a aparecer en las nubes y ellos van a verlo por primera vez y van a decir, ¿cómo es que tienes estas heridas en tus manos y tus pies? Y él va a decir, estas heridas recibí en la casa de mis amigos. Y ellos, al ver a su Mesías en las nubes, van a aceptarlo en masa. O sea, todo Israel será salvo, según Romanos 11. Y entonces, esto es ¿cómo se llama? Esquema o el sistema de teología de los dispensacionalistas. El rapto es clave y tiene que ser pre-tribulacional. Es una de las creencias principales, que el rapto sucede antes que la tribulación y todos van a ser arrebatados en el aire y se van al cielo como Juan lo hace en Apocalipsis capítulo 4. ¿Sí? Y de esta manera la iglesia se escapará de la ira de Dios que va a caer sobre los judíos, los incrédulos, y si crees lo que se predica o se enseña en dejados atrás, los tibios, los que no se comprometieron totalmente al Señor, van a quedar atrás y van a tener otra oportunidad de arrepentirse durante la tribulación, pero les va a costar porque van a sufrir persecución. Un tercer pilar del dispensacionalismo es la creencia de que ellos solos toman la Biblia literalmente, mientras los demás la espiritualizan, buscando alegorías, tipos y sombras en lugar de simplemente tomarla así como es. Cada uno de estos temas tomaría tiempo para desentrañar y refutar, y no puedo en este video, pero sí hay bastante información sobre esto si quieren saber más. Pero la teoría de dispensacionalismo es una teoría que tiene muchos problemas. Déjenme alistar algunos en esto y en el siguiente video voy a hablar más. El primer problema con esta doctrina es que la idea de los 7 años de tribulación viene de dónde? Proviene de Daniel 9. Y entonces los dispensacionalistas hablan de las 70 semanas de años de Daniel 9 y ellos creen que este periodo 69 de estas semanas de años ya se cumplieron en el pasado, en en los 6 siglos antes de Cristo, pero se queda una semana de estas 490 años, se queda una de estas semanas, 7 años. Hay una brecha entre el periodo en ese tiempo y luego las últimas 7 años. Ellos han hecho una división entre las 490 años de Daniel y proponen que va a haber 7 días o 7 años de tribulación. Esto es interpretar el libro de Apocalipsis a la luz de Daniel, y se puede decir el Nuevo Testamento a través de la luz del Antiguo. Ok, eso es algo bueno, usar el Nuevo para entender el Antiguo, pero no se debe interpretar el Nuevo
en base del antiguo, sino más bien interpretar el antiguo en base o con lentes del nuevo. Entonces es un problema uh, que ellos creen que nos queda 7 años. Eso viene de Daniel 9 y no es nada que se puede comprobar con certeza. Ahora, el rapto, que los santos serán arrebatados para estar con Jesús. Pues esto es algo bíblico, absolutamente. Pero no necesariamente es el comienzo de la tribulación. Más bien sucederá al final de los tiempos cuando Jesús regrese por nosotros en las nubes. La idea de tener dos venidas no es algo cierto en ninguna manera. Vamos a estar con Él, pero en el rapto, pero luego vamos a bajar para que Él, para la tierra nueva y verdad, el cielo nuevo y la eternidad. En segundo lugar, el rapto pretribulacional depende en gran medida de la idea de que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Pero esto es una idea que tiene muchos problemas. Yo no creo en eso. Las escrituras no enseñan esto en absoluto, enseñan lo contrario. Otra vez digo que esto toma mucho tiempo para explicar en este detalle, pero las epístolas nos dicen que nosotros, por ejemplo en Romanos 11, que nosotros fuimos injertados en un olivo, porque ahora somos uno con Israel. Romanos 11, de 16 al 21. Injertados en un árbol. No hay dos árboles, el árbol de los judíos e Israel y el árbol de los gentiles. No, hay un solo árbol. La raíz y el tronco es de Israel y luego las ramas son de todas las naciones. Un solo árbol. Y luego tenemos todas las escrituras en Romanos, por ejemplo 2, 28, 29, donde Pablo dice que un verdadero judío es uno que obedece a Dios en su corazón, que ha sido renacido en su corazón y que ha llegado a ser adorador y seguidor del Señor en su corazón. No es lo del externo, ¿sí? No es algo exterior, sino interno. Y luego, en Gálatas 3, 28, 29, Pablo dice que somos uno en Cristo ahora, que ya no hay judío y gentil, hombre y mujer, esclavo y libre, no, sino que somos uno en Cristo. La Biblia lo dice claramente, y hay un solo pueblo de Dios. Dios prometió a Abraham que a través de su descendiente, su semilla, todas las familias de la tierra serían bendecidas. E Isaías, por ejemplo, el capítulo 2 de Isaías, habla de que las naciones vendrán y llegarán a ser adoradores de Dios. Ese es el punto que se ve una y otra vez en Isaías. Y luego Pedro, un judío de hueso colorado, como decimos. Pedro era tan judío que en el capítulo 10 de Hechos no quiso entrar en la casa de Cornelio, un gentil, porque le era prohibido. Él no pudo entrar a la casa de un gentil y dijo, no, Señor, no puedo hacer eso. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo, no llames inmundo a los que yo he limpiado. Entonces, aún Pedro, el judío de hueso colorado, Pedro escribió en 1 de Pedro 1:1 y 2, y luego capítulo 2, 9 y 11, usó términos del Antiguo Testamento, descripciones de Israel. Él los citó y los dirigió a los gentiles. Por ejemplo, Dios dijo a su pueblo, me serán una nación de sacerdotes, ¿verdad? Un sacerdocio real, nación o pueblo santo.
¿sí? Y Pedro dice lo mismo de la iglesia. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. ¿Sí? Entonces dice que nosotros hoy somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Hay un solo pueblo, hermanos. Y incluso hay un verso en Gálatas 6:16 que quisiera tocar, pero dice, paz y misericordia sea a estos que andan conforme a esta regla, conforme a la justificación por la fe, y al Israel de Dios. Pero esa palabra y se puede traducir, ¿qué es el Israel de Dios? Yo creo que el Israel de Dios somos nosotros los de la iglesia. En la Nueva Jerusalén, hermanos, la Biblia dice que en Apocalipsis, que apenas estudiamos, la Nueva Jerusalén es la novia de Cristo, porque el ángel le dice a Juan, ven conmigo, te voy a enseñar la novia, la esposa del Cordero. Y él viene a ver la novia y ¿qué ve? Ve la ciudad de Jerusalén descendiendo desde el cielo. La ciudad pues es la novia es la ciudad. La ciudad representa el pueblo de Dios. Dios mora y habita dentro de esta ciudad. Ya no hay necesidad de templo, etc. Porque Él es el templo y mora dentro de su pueblo, con su pueblo, la novia, la nueva Jerusalén. ¿Sí? Babilonia, en cambio, es la ciudad de Satanás y es la ramera de Babilonia y se expresa en términos así, metáforas, ¿verdad? La ciudad de Babilonia es el mundo, la ciudad de Nueva Jerusalén es la novia, la esposa de Cristo, la iglesia. Y esta ciudad, hermanos, esta ciudad tiene 12 cimientos, dice Apocalipsis. 12 cimientos. ¿Y qué son? Son los apóstoles. Los 12 apóstoles forman los 12 cimientos. Es lenguaje figurativo, ¿no? Pero, y luego dice que la ciudad tiene 12 puertas que son las 12 tribus de Israel. Y eso también, hermanos, indica claramente que todos somos un solo pueblo de Dios. Los cimientos de los apóstoles, las puertas de las tribus de Israel, un solo pueblo, un solo árbol, somos uno en Cristo. Y luego en Efesios 2 y 3, Pablo deja en claro que Dios ha quitado la barrera, la división entre judíos y gentiles, hermanos. Lo ha quitado de una vez para hacer de nosotros un nuevo hombre, no dos hombres. Somos un solo cuerpo en Cristo, un templo, una morada santa, un lugar para el Señor. Entonces, la idea de tener dos pueblos es un error, En tercer lugar, hermanos, es muy probable que la tribulación que los dispensacionalistas creen que será de 7 años, es muy probable que esa tribulación ya haya ocurrido cuando Israel fue destruida por los romanos en 70 después de Cristo. Les he dicho que la interpretación pretérita o preterista de Apocalipsis dice que casi todo ya se cumplió en el primer siglo y que Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, los pasajes cuando Cristo habló de la destrucción y todo, que muchos toman para el fin del mundo, realmente lo más probable es que tiene que ver con la destrucción de Israel, de Jerusalén y el templo en el año 70. Puede que va a haber otra tribulación, eso es muy posible, pero la forma en que estos creen no es muy probable. 4 puntos. Algunos de estos dispensacionalistas dicen en base de Romanos 11 que cuando Cristo viene en las nubes, cuando están al punto de ser destruidos por las naciones en el valle de Armagedón, la batalla final,
¿verdad? Que van a clamar a Dios y luego Cristo va a venir en las nubes y entonces todo Israel será salvo. Todo Israel. ¿Por qué? Porque lo van a ver. Entonces, hermanos, esto es problemático. ¿Por qué? Porque todos nosotros teníamos que creer por la fe, ¿verdad? Cristo dijo a Tomás, tú has creído porque me has visto, pero bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído. Nosotros aceptamos a Cristo por fe. Él nunca viene en las nubes y luego como un plato volador en la película Día de Independencia, ¿verdad? Él pudo haberse manifestado de una forma así para que todo el mundo se convirtiera. Pero hermanos, no lo hizo. No, y ni creo que todos los judíos van a tener otra oportunidad de ser salvos porque van a ver a Jesús. Um, es uh, es un punto, es erróneo, ¿no? ¿Qué más? Pues se me hace que el tiempo se me ha acabado. En el próximo video vamos a hablar de otros detalles, ¿ok? Hasta entonces que el Señor los bendiga y espero que me hayan entendido y si no, me pueden mandar un email o un comentario abajo en tu pantalla. Gracias.